Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mariana Linares. Estamos iniciando formalmente la conferencia de prensa del colonialismo de la basura plástica y su utilización como combustible en México. Esta presentación es gracias a todo el panel que está aquí presente y además tiene años detrás de fondo para llegar a esta presentación y a esta plataforma. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos y gracias por atender el llamado a la presentación del geovisualizador del colonialismo de la basura plástica en México. Agradecemos y mandamos un saludo especial a los medios y asistentes que nos acompañan vía Zoom. Esta herramienta digital reúne más de 3 años de investigación en la fracción arancelaria 3915, que corresponde a los desechos plásticos. La colectiva Malditos Plásticos, junto a otras organizaciones de la región de América Latina y el Caribe, han realizado un trabajo de seguimiento puntual de la importación de desechos plásticos a la región, con el objetivo de reconocer la realidad de nuestros países. Queremos dar un especial agradecimiento para todo el trabajo realizado de parte del colectivo Geocomunes y Geografía Septentrional, que se encargaron del análisis de datos, la programación del geovisualizador, el diseño de la plataforma y el mapa. Muchas gracias por colaborar en este proyecto tan trascendente para la realidad mexicana y en beneficio del medio ambiente. Los investigadores de esta colectiva también son miembros de IPEN y de la red Gaia y también de la red Break Free from Plastic. Las tres son redes internacionales de activismo que contra de la contaminación plástica y tóxica. El colonialismo de la basura es ahora un problema nacional. Muchas gracias por estar aquí y cedo la palabra a Marisa Yacot. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, soy Marisa Yacot. Pues es importante, yo hablaré sobre cuáles son los contextos internacionales y nacionales que, digamos, han agudizado lo que le llamamos el colonialismo de la basura plástica y particularmente para el caso de México. Entonces, nosotros quisiera comenzar por decir qué es lo que entendemos en las organizaciones de Gaia por este trabajo. Mariana, hemos estado haciendo con ellos, sobre todo con países de Argentina, Chile y Ecuador, que Ecuador también es un caso paradigmático después de México de las cantidades de basura plástica que está recibiendo. Y entonces nosotras identificamos el colonialismo de la basura es, para familiarizarnos con ello, pues es una forma de dominación y de explotación y de injusticia ambiental que hemos estado viviendo ahorita también países de América Latina, entre esos México, que genera el envío de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, de plásticos, y que generalmente están siendo dirigidos desde países muy desarrollados hacia países que no lo son. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como basura, porque no entendemos por qué esta basura está aquí cuando nosotros tenemos como menos capacidades. Para empezar, no es nuestra basura, y en segundo lugar, pues tenemos mucho menos capacidad para reciclar, técnicamente para gestionar esta basura, porque estamos viendo que ni siquiera se recicla. Entonces, bueno, pues ese es como, digamos, el objetivo principal de lo que nos mueve en el trabajo. El contexto internacional, en el contexto internacional, nosotros identificamos al menos 3 elementos básicos de suma importancia que detonan este aumento de envío de mercancías plásticas, de desechos plásticos, de basura plástica contaminada y tóxica a México. Y bueno, empezaré por el primero, que es en 2018 se promulga la enmienda conocida como National Sword, que es para ya prohibir la entrada y las importaciones de desechos plásticos del mundo. Esto en el sentido porque China había sido el receptor de basura plástica del mundo, de los países más desarrollados,
durante varias décadas y pues la afectación ambiental y a sus comunidades y a su territorio fue tan grande que ya, y que además vieron lo que también nosotros estamos diciendo, que llegan residuos plásticos, pues obviamente que no tienen esa capacidad de reciclaje. Entonces, en ese contexto, podemos decir que con el cierre de las fronteras de China, la importación de residuos plásticos de otros países, pues ahora estos residuos y esta basura se está yendo a países fundamentalmente del sureste asiático como Singapur, Filipinas, Camboya, pero también está llegando a América Latina. Y México es uno de los países, ahorita lo vamos a ver cuando nos presenten las compañeras y los compañeros la base de datos para que veamos cómo México es el país que tiene el mayor impacto. El otro punto que identificamos en el contexto internacional, pues obviamente es las enmiendas, tiene que ver con el Convenio de Basilea y tiene que ver con las enmiendas primero de prohibición que quedó ya asentada en 2019, aunque queríamos que México fuera uno de los países que faltaba por firmar y que fuéramos los últimos, pero no fue así, pero qué bueno que ya nos regula. Y por el otro lado, la enmienda de plásticos, que la enmienda de plásticos pues entra a partir del 1 de enero del 2021. Estas enmiendas son muy importantes porque el Convenio de Basilea es regular y reducir, regular los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, de desechos peligrosos, y aquí se incluyen ya ahora por fin los desechos plásticos. Los objetivos principales del Convenio de Basilea lo mencionamos porque es importante, porque precisamente está sucediendo todo lo contrario en México, que es pues, por ejemplo, reducir la generación de desechos peligrosos y de plásticos, en este caso, desde su fuente de generación, reciclar los plásticos lo más cerca de su fuente donde se generan. Y la otra, por mencionar también, otra importante, pues es el establecimiento de ya permisos especiales para este tipo de desechos conocidos como consentimiento informado previo, lo cual tampoco los desechos plásticos. La enmienda de prohibición, pues recientemente creemos que fue firmada por México porque hay toda una ambigüedad en la declaratoria de México de que ya la firmó, esperemos que sí sea así, y fue recientemente. Entonces, la enmienda de plásticos, que es la que, digamos, nos enmarca todo este trabajo, pues surge como parte del reconocimiento internacional urgente de controlar la contaminación de los plásticos a través de sus movimientos transfronterizos por el impacto tan grave a la salud y a los ecosistemas, y digamos que es como uno de los elementos importantes para abatir esta crisis plástica. Como tercer punto, tendríamos también que todo esto se da en todas unas negociaciones importantes internacionales para la creación de plásticos, que el cual, pues, en 2022, en marzo, la Asamblea de la UNEA, que es la de la ONU para Medio Ambiente, adopta esta resolución para atender la contaminación de la crisis plástica, y bueno, empieza su primer tarea en Punta del Este, Uruguay. Recientemente se llevó a cabo en noviembre y diciembre del año pasado, y próximamente tenemos la siguiente reunión de la INC en París, que va a ser en mayo. Dentro del contexto nacional, tendríamos que decir nada más brevemente que todo este movimiento transfronterizo y todo este incremento de movimiento transfronterizo de desechos plásticos está dentro de un contexto nacional en el que estamos peleando años, no sé ahorita por si quieren precisar, pero primero con el Senado y luego con el Congreso, que están tratando de establecer una ley de economía circular en la que tenemos muchos años
tratando de influir para que no contemple incineración. Desafortunadamente, las propuestas de la Ley de Economía Circular contemplan incineración, no contemplan tampoco responsabilidad extendida del productor, sino que seguimos en México bajo un esquema viejo y contaminante y poco responsable en la gestión de residuos, que tiene que ver con responsabilidad extendida del producto, que tiene que ver con responsabilidades compartidas, donde sí se permite la incineración como reciclaje y muchas otras cosas que estamos queriendo cambiar desde hace mucho tiempo. Y que este contexto no nos ayuda, también los cambios a la legislación. Después Larisa va a platicar sobre este asunto. Digamos que tenemos un contexto nacional adverso en el que no se están fijando los límites tampoco ni los criterios ambientales suficientes para los criterios técnicos que se tienen que cumplir para la importación de estos plásticos. Yo diría también que también Larisa nos va a comentar cuando hable de los casos que incluye este trabajo de geovisualizador y Story Map, de cómo hemos sufrido acciones regresivas legales, como es el fallo de la Suprema Corte, amparando a empresas refresqueras y de alimentos para que no cumplan legislaciones que establecen prohibiciones a plásticos de un solo uso. Y yo terminaría por decir que también el contexto nacional en el que está inmerso todo digamos, de desechos plásticos es dentro de un ambiente y contexto nacional de embate y pues digamos que no menospreciado, pero que digamos que tenemos como muchos problemas en cuanto al acceso a la transparencia. Si bien tenemos una plataforma y toda una legislación que va en favor del derecho a saber y el acceso a la información, el contexto nacional no está ayudando, con un presidente que está incentivando las importaciones de estos desechos plásticos. Ya ustedes van a tener las notas ahí de dónde está, pero que además tenemos una política de Estado en la que se están desarrollando también megaproyectos que han sido dar información, ni que sea transparente, ni que las organizaciones podamos conocerlas. Y también, digamos, ahorita recientemente, pues en un contexto donde se está vulnerando el consejo del INAI, porque tenemos sin nombrar algunos consejeros en este instituto que está velando por la transparencia. Y además también decir que México es un país que no obliga a las empresas y a los actores privados a brindar información, a diferencia de otros países como Guatemala. Yo dejaría aquí, si me lo permiten, la entrada del contexto nacional e internacional y le cedería la palabra a José Manuel para que ya nos empiece a mostrar el trabajo realizado del geovisualizador. Hola, buenos días a todas y todos. José Manuel Arias Rodríguez de la Asociación Ecológica Santo Tomás AC. Y que bueno, voy a compartirles los hallazgos que hicimos en este trabajo que pues ya llevamos casi poco más de 3 años dándole seguimiento al comercio transfronterizo de desechos plásticos. Bueno, de entrada, pues hay que mencionar que las exportaciones de desechos plásticos hacia México se incrementaron del 2018 al año 2021 en un 121% de la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea en enero del 2021. Cuando las organizaciones civiles esperábamos que el Convenio de Basilea o la enmienda del Convenio de Basilea pudiera restringir y reducir las importaciones de plásticos a México, pues resultó todo lo contrario. De hecho, el año 2021 es donde mayor, en todo este periodo revisado, del 2015 al 2021, es cuando más plásticos entró a nuestro país. El mayor crecimiento anual de esas exportaciones totales de desechos plásticos a México fue en el año 2020, con un 64% de crecimiento en relación a lo que había llegado a México en el año 2019. Y esto, bueno, coincide con lo que ya dijo Marisa, con el cierre de las fronteras de China,
Pues en este periodo revisado, Estados Unidos es el responsable de más del 90% de las importaciones de desechos plásticos a México. Eso también dependiendo de las fuentes consultadas. El trabajo que hicimos se consultaron 3 fuentes, una fuente privada, Datasur, la fuente pública de CIABI, que es el gobierno mexicano, alimentada por diversas dependencias del gobierno federal, y una fuente de comercio de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que mencionar que todas estas fuentes presentan diferencias en cuanto a los números. Y bueno, pero lo que sí coincide es que cuando menos de Estados Unidos recibimos más del 90% en todo el periodo y en cada año de los desechos plásticos que llegan a México. Y pues de manera, pues se centra en una pequeña proporción entre Italia, Alemania, Holanda y China, ¿sí? Sin embargo, no son los únicos países. El registro que tenemos de países que envían desechos plásticos a México es de un poco más del medio centenario. Entonces, sí es grande los países de los que recibimos plásticos. El tipo de plástico... Un poco más cerca y más. Sí, ok, disculpe, perdón. El tipo de plástico... no, sí. El tipo de plástico más enviado en el periodo revisado fue la antigua partida 391590, denominada los demás plástico, que parece que funciona como comodín, con un 40%. Dentro de esta partida, las importaciones... Ok. Dentro de esta partida, las importaciones que más aumentaron fue la subpartida de desechos de PET, que representando un 24% durante el periodo revisado. Entre 2015 y agosto del 2022, las exportaciones de desechos de plásticos de Estados Unidos a México representaron un valor de $225 millones. Y nuevamente la fracción arancelaria más importante fue la de los desechos de los demás plásticos. Asimismo, en el periodo del 2015 y agosto del año 2022, las exportaciones de residuos plásticos a México se hicieron por las ciudades fronterizas vía terrestre. De la ciudad de San Diego, California, entró el 49% de todas las importaciones en el periodo, seguido por Laredo, Texas, de donde entró un 41% de estos desechos plásticos. En conjunto, estas dos ciudades representan plásticos que Estados Unidos, o por ahí entraron el 90% de los desechos plásticos que envía Estados Unidos a México. A nivel de aduana, las aduanas de Tamaulipas, por las aduanas de Tamaulipas fue por donde entraron la mayor parte del total de las importaciones, que representan el 50.56%, y la aduana por sí sola, con el mayor volumen de importaciones, es Tijuana, con un 27% del total de importaciones de Estados Unidos, ¿no? Ahora, pues queremos compartirle también lo del geovisual, que es el motivo que nos trae aquí. Pues bueno, pues este es el trabajo, el resultado del trabajo de investigación de 3 años, y ahora ya sistematizada y materializada con el apoyo de Geocomunes, aquí presentes también. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, ya lo que de alguna forma ya Marisa comentó. Pues bueno, vamos a, van a encontrar de manera desglosada todo lo que yo le acabo de mencionar, ¿sí? Año por año, sus partidas, frecuencias arancelarias que entraron, ahí empieza para un poquito. El mapa, pues, es el reflejo del crecimiento que ha tenido las importaciones de desechos plásticos a México, en general, ¿sí? En general. Sin embargo, el que más destaca, como ya hemos mencionado, es las importaciones de las entradas que han tenido estos desechos plásticos de los Estados Unidos a México. ¿Sí? Bueno, continuando, vamos a encontrar pues también una sección de dónde viene esta basura, que ya de alguna manera mencionamos, y que bueno, finalmente por la importancia que tiene Estados Unidos, pues también tiene una sección destacada. Perdón, aquí esto es el geovisualizador. Aquí, esto es se le puede dar clic pues aparecen los datos de cuánto se ha recibido de cada país que aparece dentro de
no es nada más Estados Unidos, estamos hablando de más de 50 países que nos han enviado desechos plásticos entre el 2015 y el 2021, ¿sí? Y evidentemente la estrella ahí es Estados Unidos, que es el principal exportador. Y bueno, también vienen las ciudades, que lo que ya comentaba, las ciudades de entrada, en la que, bueno, finalmente de San Diego destaca, ¿sí? Si ustedes le dan clic ahí, pues van a aparecer estas gráficas en las que reportan, se puede dar la opción de por años o incluso el concentrado del año 2015 al año 2021, junto con las bases de datos o las fuentes que se utilizaron para elaborar estas cosas, por cualquier persona que quisiera pues, analizar más o profundizar más con mayor detalle, quizás encontrar otras cosas más interesantes, ¿no? O otras cosas interesantes. Las gráficas de los países, de lo que ya les comentaba, Tijuana como la mayor, y San Diego como el de mayor entrada por parte de Estados Unidos, por donde entra la basura. Bueno, esto también ya lo comentamos. Sí, por favor. Ajá, un poquito más. Una sección también de a dónde va la basura, que creo que también es un motivo de preocupación de nosotros. Dado hay que señalar que hay un vacío de información una vez que entra la basura, los desechos plásticos a México. Ni siquiera la autoridad federal sabe a dónde va. Entonces, es un motivo de preocupación. Sin embargo, sí hay que señalar que hay un listado de empresas que tienen autorización para el manejo de estos desechos plásticos aquí en México. Nuestra preocupación es que se vayan a hornos cementeros, porque ya existen permisos y existen autorizaciones para poder hacer eso. Y finalmente creo que hay bueno, no finalmente, pero hay una sección de estudios de caso que abarca varias experiencias. Larisa de Orbe va a profundizar un poquito más. Larisa. Gracias. Buenas tardes, Larisa de Orbe, de Acción Ecológica y Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Y pues bueno, esta herramienta además trae una compilación de distintos estudios de caso que ustedes van a poder encontrar de lo que está pasando en nuestro país con este problema. Uno de los estudios de caso que queremos destacar es la reciente regresión que tuvimos en México por el fallo de la Suprema Corte de Justicia que exentó a las empresas refresqueras del cumplimiento de la prohibición de los plásticos de un solo uso en el estado de Oaxaca. Esto es gravísimo porque pone en riesgo todas las demás prohibiciones que en algunos de los estados de la República. Voy a ir más despacio por respeto a las personas que están traduciendo. Es un gran riesgo para estas prohibiciones que se han establecido en otras partes del país y es violatorio también de los derechos humanos, ya que la Suprema Corte de Justicia en el análisis que hizo no ponderó derechos humanos como lo tendría que haber hecho, sino que solamente se basó en un estudio de competencias y decidió que los estados no tienen la facultad para prohibir, la tiene el Congreso Federal. Es por esto que diversas organizaciones de la sociedad civil como Fronteras Comunes, Acción Ecológica, Asociación Ecológica Santo Tomás, Greenpeace, han puesto recientemente un amparo por omisión contra el Congreso para que cumpla con su deber de prevenir la exposición a estos contaminantes, tal y como lo dijo ya la Suprema Corte y como está establecido en las diferentes relatorías de químicos y tóxicos de las Naciones Unidas. Y pues bueno, aquí pueden ver, espero que se esté viendo en pantalla, algunos de los casos que estamos presentando en esta herramienta que esperamos que sea de utilidad para sus investigaciones. Esto es una herramienta que vamos a ir alimentando con el tiempo porque diario están pasando cosas en este país. La más reciente es la intención de una empresa en Mexicali de recibir todos los residuos, desechos de plásticos de uso de Estados Unidos para que se reciclen en Mexicali.
van a encontrar toda esta información. Y pues bueno, a todo lo que comentaba el compañero José Manuel, acerca de que una vez que entran todas estas importaciones de desechos plásticos, una vez que entran todas estas importaciones de desechos, se les pierde la pista, no hay un seguimiento a dónde se están yendo, qué tipo de tratamiento están recibiendo, y lo más grave aún es que no hay una fiscalización por parte del Estado que estos plásticos no vengan contaminados con residuos peligrosos. Esto abre una gran hipótesis que estamos en este momento estudiando, y es que México está violando la enmienda de plástica, ya que por ley en este tratado, que es jurídicamente vinculante, en el artículo 14, establece que ninguna parte del Convenio de Basilea puede comerciar desechos con países que no sean parte del Convenio de Basilea. Estados Unidos es un país que no forma parte del Convenio de Basilea, y México entonces tiene una prohibición tácita para estar recibiendo este tipo de plástico. Una de las cosas que también hemos estado tratando de profundizar, si me puedes poner la foto, es una vez que entran estos desechos plásticos a territorio nacional, que son, ya vieron la cantidad de toneladas que están llegando, una de nuestras hipótesis es que estos residuos se están yendo a quemar a plantas cementeras. Van a encontrar el caso de Tula en Hidalgo, que ha sido ya decretado como un infierno ambiental con todo este dispositivo industrial que se ha instalado ahí en contra de la voluntad de los pobladores, y que se están incinerando y coprocesando ahí toneladas de desechos plásticos para producir energía, es decir, usar los residuos plásticos como combustible, lo que se ha llamado combustible derivado de residuos. En este sentido, con la organización IPEN, hemos hecho una investigación para seguirle un poco la pista qué está pasando con el coprocesamiento en nuestro país, y en esta página también van a encontrar una pestaña que está relacionada con este proyecto en que profundizamos en este caso de estudio, en el cual nos encontramos con que en el país hay más de 33 sitios ubicados en diferentes partes de la República Mexicana que están coprocesando, y que no hay un control sobre eso. Entonces, vamos a tratar de visualizar esa parte de la herramienta para que la puedan ver. Muy bien. Voy a explicar un poquito qué es el combustible derivado de residuos y por qué es motivo de preocupación. Este combustible se ha estado vendiendo a la opinión pública como un combustible limpio, como un combustible que va a solucionar el problema de los residuos plásticos en nuestro país, pero pues hay evidencia suficiente que ha demostrado que quemar estos plásticos produce mucho más contaminación, ¿sí? Además de los gases de efecto invernadero, se le suman todos estos aditivos químicos y tóxicos que están contenidos en estos desechos plásticos que se mezclan y que se emiten a la atmósfera, ¿sí? Hemos detectado que las empresas cementeras en su narrativa, que llamamos de greenwashing, con falsas soluciones, lo presentan como una alternativa incluso de sostenibilidad y de soluciones al cambio climático. Nosotros creemos que estar quemando estos residuos
perpetúa una economía lineal porque se tendrán que estar produciendo más plásticos tóxicos para alimentar estos hornos que al final producen cemento con materiales tóxicos, ¿sí? Estas empresas que usan o elaboran este combustible derivado de residuos domiciliarios, con residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Eso es un tipo de residuos especial que no está claramente definido en la ley y que probablemente estamos pensando que se están elaborando y quemando bajo un vacío de la ley. Cuando nosotros le preguntamos a la autoridad qué permisos había para elaborar este tipo de combustibles, se lo preguntamos a la autoridad federal, nos contestó: no, nosotros no tenemos nada de esa información, le corresponde a los estados, porque son residuos de manejo especial. Y cuando le fuimos a preguntar a los estados, nos dijo: no, es competencia de la federación porque son residuos peligrosos. Entonces estamos ante un vacío legal del cual se están aprovechando las empresas para estar quemando los plásticos. Además de esta hipótesis de ilegalmente violando el convenio de Basilea, además hay vacíos legales al interior de nuestro país que no permiten regular esto, ¿sí? Esto creemos que es muy grave. Creemos que es indispensable que ayudemos a nuestro país a cumplir con sus compromisos internacionales, que nos sentemos a analizar el cumplimiento del convenio de Basilea, así como arreglar estos vacíos legales que están en nuestro país. Entonces, esos son como los hallazgos preliminares de esta primera etapa de la investigación. Hacemos un llamado a las autoridades ambientales y de salud para que podamos analizar estos temas con calma. Estamos de frente a la segunda reunión de negociación para el Tratado de Plásticos y México, pues en ese sentido, estamos presentando muchos de las iniciativas de ley de economía circular también que son regresivas. Tenemos que hacer un análisis completo de cuál va a ser la posición de México ante este contexto de injusticia socioambiental. Entonces, le doy la palabra al compañero Héctor Cetina, que dentro de esta investigación con IPEN tiene los datos de ciertas fracciones arancelarias, además de las que ya comentó el compañero José Manuel, que están vinculadas con la elaboración de combustibles derivados de residuos y que son desechos también que se están importando en nuestro país. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Héctor Cetina, de Acción Ecológica C, del Observatorio Ciudadano y de otros compas también, organizaciones que, bueno, están preocupadas no solamente por el tema solo de los plásticos, sino de llevar a México y a las distintas regiones de México a esto que llamamos espacios o zonas de sacrificio ambiental, ¿no? A través de megaproyectos y megaproyectos del Estado y megaproyectos de las iniciativas privadas. Bueno, en ese sentido le dimos un seguimiento a través de bases de datos, junto con mi compañero José Manuel y Larisa, a 3 bases de datos básicamente, una de Comtrade, que es de Naciones Unidas, otra de CIABI, que es mexicana, y unas de América Latina, ¿no? Privadas. Y bueno, lo que vimos es que México de residuos plásticos, de productos químicos y biológico-infecciosos, además de residuos municipales, miles de toneladas, 8,000 toneladas, por ejemplo, en 2019, de residuos municipales, ¿no? No entendemos, pues, no sabemos, sobre todo Estados Unidos, como decía José Manuel, no entendemos muy claramente cómo le vamos a hacer nosotros, también lo decía Marisa, para gestionar estos residuos,
O muchas más, miles de toneladas de fragmentos de plástico, ¿sí? Que están en la fracción arancelaria 3915, y un poco menos de material que se utiliza, justamente ahí la sospecha de material que se utiliza para detonar esto como combustible, que es material de ferrocerio y cosas que permiten. Eso está en la fracción arancelaria 3606, pero lo que nos preocupa mucho más son estas importaciones o exportaciones de otros países a México de basura municipal. O sea, ¿para qué México en 2019 importó 8,000 toneladas de basura municipal? ¿O para qué los miles de toneladas de residuos plásticos? Vemos que hay un ocultamiento, hay un proceso de enmascaramiento, ¿sí? De esto por las empresas y por los distintos gobiernos, con un discurso de lo que llamó Larissa greenwashing. Por ejemplo, vemos, si uno entra a las páginas de empresas como Cemex o como Coca-Cola o como Cruz Azul, pues todo de sostenibilidad, ¿no? Hasta también muy bien estructurados, cómo se conectan con los objetivos de desarrollo sostenible y no sé qué rollo. Hacen eventos, acciones culturales. Y, por ejemplo, detectamos que en el último concierto que se hizo, que se llama Vamos Pa'l Norte, ¿no? De rock y música popular o música. Cemex entra con un proyecto que llaman vamos a ir hacia la economía circular y vamos a limpiar toda la basura que se genera en el concierto, en lugar de decir basura cero, le llaman. Eso le llaman basura cero. Basura cero es no producir basura. Pero ellos empiezan a mover la narrativa hacia basura cero es limpiar la basura generada, ¿sí? Lo otro que estamos viendo es justamente cómo empresas como Coca se coluden, ¿no? Estos grandes corporativos para generar este tipo de eventos y espectáculos donde se presente la narrativa de la sostenibilidad, la economía circular como algo que ellos están interesados en llevar a cabo. Otra cosa que nos preocupa son los impactos a la calidad del aire. Muchas de estas plantas que ustedes van a ver aquí en el mapa interactivo están en zonas de alta concentración de población, ¿sí? Lo que nosotros hemos detectado es, a través de los monitoreos de calidad del aire, es primero, hay una red de monitoreo insuficiente. Cuando, por ejemplo, uno entra al monitor de SINAICA, del sistema de calidad de aire que pertenece al INEC, que pertenece a Semarnat, el monitor funciona 100% de los días del año. Cuando sabemos, por ejemplo, que en Zacatepec hay una actividad muy importante de quema de zafra, ¿no? Si uno va al monitor oficial de Tula, del SINAICA, si ahorita entran, está apagado. Si van al de Cuernavaca, cuando hay zafra, está apagado. Ahorita el de Tijuana está apagado. Si van al de Ciudad Juárez, está apagado. Si van al de Aguascalientes, en Aguascalientes hay una planta cementera, ahí en la ciudad, igual que en Mérida, están apagados o no hay. O sea, creemos que el Estado está obligado a monitorear la calidad del aire permanentemente de por lo menos los contaminantes criterio, ¿sí? Y particularmente partículas PM2.5, partículas PM10, porque sabemos que en esas partículas van adheridas metales pesados, plomo, etc. Que afectan gravemente la salud. La OMS corrigió sus guías en 2021 bajando, ¿sí? Digamos, los niveles de riesgo, o sea, bajando, sí, la concentración de partículas, sobre todo, y otros contaminantes criterios, pero particularmente 2.5, de 25 a 15 diarios y anuales a 5.
¿no? Nuestra normativa todavía mantiene el referente de la guía 2005, ¿sí? ¿Y por qué se hizo eso? Porque en un estudio que se llama el APS, que se publicó en 2019, se dieron cuenta que la mortalidad en Europa, en países donde se trató de respetar la guía de 2005, las muertes por impacto 20 y 25 millones de personas a lo largo de 15 años. Entonces, en realidad sentimos que es muy importante reconsiderar todas estas actividades que tienen que ver con la quema de plástico, con la falta de monitoreo y además con regular también las maneras en cómo la industria plantea ciertos conceptos, como el caso de la economía circular, como el caso de la sostenibilidad y todos estos temas que son muy importantes, pero que luego son usados para en realidad enmascarar malas prácticas y contaminantes. Y bueno, pues creo que para mí es todo lo que yo en este momento tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todas. Mi nombre es Alan Castruita de nuesbasura.com. Definitivamente el extenuante trabajo que han realizado las compañeras y los compañeros para obtener información de dónde se está quemando la basura es una serie de datos a los que tenemos que mirar para descubrir qué es lo que está ocurriendo sin saberlo y también lo que va a ocurrir con todo este tema de importación de residuos plásticos, etcétera. Definitivamente representación gráfica o ubicación de estos puntos que se obtuvieron 33 sitios, ¿sí? Donde se queman residuos plásticos que están ubicados en 19 entidades federativas. Definitivamente tiene que ver con invitar a la población en general para informarse y saber qué es lo que ocurre, ¿sí? Quizá por desconocimiento, digamos, en esa planta se fabrica cemento, pero es una desgracia que la autoridad naturalmente es siempre opaca y omite la información de lo que realmente se está recibiendo ahí, lo que realmente se está produciendo, y nosotros como población rascar un poquito más para aprovechar todo el trabajo que hay detrás de organizaciones como las que están aquí presentes. Esos 33 puntos que se ubican entonces, lo que hicimos nosotros fue colocarlos en un mapa de manera que pues, cualquier persona pueda echar un vistazo y saber que quizá vives a 10 kilómetros a la redonda de una planta de cemento que actualmente está quemando plástico, ¿no? Todo esto son territorios desconocidos en el modo en el que nosotros pensamos, en que desconocemos cómo va a interactuar las emisiones de una planta cementera con lo que ya comentó el compañero en temas de calidad, interacción con otras industrias de alto impacto o de alto riesgo. Entonces, ¿qué mejor que saber qué es lo que ocurre, en dónde están ubicados esos sitios, qué podemos hacer para informarnos de dónde vienen los materiales y tratar de entonces de resistirnos a ese mensaje conciliador y de buena onda de la industria de ese tamaño de decir que son combustibles que en lugar de utilizar los combustibles tradicionales se están sustituyendo por otros que son materiales que de por sí eran basura. Y esa es la forma en cómo nos venden la idea de estos combustibles alternos que guardan en sí riesgos que a la fecha
aún no hacemos esa relación sobre cómo impactan a nuestra salud. A la gente de conocer dónde se encuentran estos sitios, crear alerta, ¿sí? Para asociar esa información que no estamos asociando de temas de salud, de enfermedades, etc. Entonces, yo lo que les invito es a que visiten esta página web en donde nosotros podemos, por estado o por entidad federativa, podemos consultar estos sitios que ubicamos en ese punto. En esta lista, nosotros vamos a ir dando clic en las pestañas de cada entidad y nos va a dar la información de cuáles son las empresas que se trabajó y que se encontró la información. Y además estamos incluyendo alguna información que tiene que ver con datos del mapa digital del INEGI, donde nosotros realizamos la extracción geoestadísticos utilizando las áreas geoestadísticas básicas que maneja el INEGI. De esta manera nosotros podemos echar un vistazo a información de población, por ejemplo, población total urbana, y hacer ahí una serie de descubrimientos, población femenina, población infantil, ¿sí? Viviendas, en radios de 5 o de 10 kilómetros, que fue el criterio que se utilizó en este momento para hacer un análisis y echar un vistazo en la información alrededor de las plantas de cemento. Definitivamente es una información que nos va, o sea, son las bases para continuar el trabajo y el análisis de lo que está sucediendo, viendo que esto de las importaciones brutales ni hoy ni mañana. Esto es un trabajo, un proceso que se viene y que nos corresponde estar vigilantes y que es posible entonces analizar mucha más información a partir de esto. En el caso de la región tan conocida de Sacrificio de Hidalgo, Estado de México, nosotros ahí localizamos 5 sitios que están en la proximidad, ¿sí? Que aunque Hidalgo tiene otro que es un poco más retirado, nosotros ahí podemos ver, por ejemplo, el impacto de localidades urbanas y rurales que tiene esos 4 sitios que están en sus radios de afectación de 10 kilómetros, intersectan entre sí. Entonces, son esos los datos que podemos obtener de un mapa viendo esos radios que nos permiten extremadamente densos en población, pero también densos en industria de alto impacto y de alto riesgo. Para hablar del otro extremo, podríamos decir, y por comentarios con los compañeros, que por ejemplo en el caso del estado de Oaxaca, que además viene el tema de la resistencia que ofreció la federación para evitar que el estado pudiera decidir sobre los residuos, los materiales de un solo uso. Nosotros en el caso del estado de Oaxaca podríamos decir que son el radio de acción de esa planta cementera, que es la Cruz Azul, podríamos decir, bueno, pues hay muy poca población, ¿no? Realmente podríamos decir que son comunidades alejadas, etcétera. Pero no hay que olvidar que esas instalaciones pudieran estar, por ejemplo, de reservas naturales y que no porque haya baja población podamos desestimar el efecto que tienen estos sitios sobre la gente, la naturaleza. Entonces, el extensivo trabajo que realizaron las compañeras queda entonces aquí mostrado. En este sitio también ustedes van a poder consultar los puntos, ¿sí? que se les está mencionando, y definitivamente los invitamos a que consulten la página, la analicen, y pues hay que empezar a pedir
cuentas, ¿sí? Esto está ocurriendo hoy en día y hay que luchar en contra de la opacidad del gobierno. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, tengan todos y todas. Mi nombre es Iván Martínez Azueta y soy parte de Geografía Septentrional y de Geocomunes, quienes estuvimos trabajando en el desarrollo de esta plataforma, que a continuación voy a abundar sobre su funcionamiento, su contenido y otras cuestiones. Primero que nada, comentarles que la dirección para acceder a la plataforma es mexicotóxico.org.mx, todo pegado, y ahí vienen los links tanto a este geovisualizador o story map que le llamamos, como a lo que acaba de presentar Alain y todo el resto de información. Y bueno, denme un segundo para mover. La plataforma tiene varias secciones que se pueden acceder conforme se va, digamos, haciendo desplazamiento en el mapa hacia abajo. Este tipo de herramientas se basan en un concepto que se llama, en inglés, storytelling, que en realidad es como contar una historia, una narrativa, conforme el usuario va haciendo scroll, va desplazándose hacia abajo en el navegador. Entonces, esto lo explica esta es la portada de este Story Map y también tiene un botón en el que te explica cómo funciona la herramienta y también viene alguna información general al respecto de la información de las partidas y subpartidas arancelarias que se manejan acá. También a lo largo del desplazamiento, en todo momento pueden consultar el menú en el que viene el índice con las 7 secciones que incluye el geovisualizador. Dar clic y navegar entre una y otra. Entonces, conforme vas avanzando, casi todas las secciones se basan en una subportada que viene el nombre de la sección, un breve resumen y posteriormente viene como una descripción general con información que ya han compartido aquí los compañeros y compañeras al respecto de cada una de ellas. Vienen tanto textos, muchos enlaces para encontrar mayor información sobre lo que se expone, también tablas y por supuesto gráficas. Cabe decir que toda esta información que está presentada aquí, tanto en las gráficas como en las mapas, está en formato descargable en la plataforma. Y bueno, también las gráficas son interactivas, le puedes pasar el cursor encima y te despliega ventanas con información más precisa sobre lo que está representando. Entonces, insisto, esta sección de dónde se importa la basura plástica, viene la descripción de la sección, digamos, textos síntesis sobre la problemática que se elaboraron, con información también de tablas y gráficas, y posteriormente ya vienen los mapas. En este caso, este primer mapa es un mapa mundi que tiene una clasificación por colores, que aquí se explica, digamos, qué significa cada color o cada intensidad de color. Entre más rojo oscuro es mayor el volumen de importación de plásticos a México. Tenemos aquí el caso de Estados Unidos. No sé por qué, si le estoy dando clic y no está abriendo, quizá porque estoy compartiendo, pero al momento de darle clic aparece una gráfica. Como que no me está dejando interactuar con el mapa, pero bueno, ahí pueden ingresar y dar con el mapa, pero mira, ya como que se tarda un poco. Bueno, no sé, pero lo hemos probado en muchos navegadores y todo y funciona bien, ¿no? Entonces aquí pueden consultar la información, también le pueden dar clic a todas las mapas, tienen este botón que se llama datos y fuentes y ahí vienen la información, se puede descargar tanto en formato de Excel como también en formato de GeoPackage, que es para cargarlo en un sistema de información geográfica. Y por supuesto también vienen los metadatos, que es la información sobre las fuentes, los enlaces de dónde se descargó la información e incluso qué significa cada una de las columnas que tiene tanto el Excel como los datos geográficos.
También se puede dar clic para abrir el mapa en otra ventana. Y esto es porque a veces mapas, pues a veces cubren una parte del mapa, entonces sirve, si un usuario quiere abundar más sobre un mapa, pues le da clic en abrir en otra ventana y ya puede consultarlo. Y cabe decir que cada mapa tiene estos cajas de textos que van resaltando alguna particularidad, algún dato, información sobre lo que el usuario puede ver en el mapa, como para que ir como contando esta historia, ¿no? Pero también para que el usuario pueda ver y decir, bueno, si aquí dice de Estados Unidos cuánto se está importando hacia México, le pueda dar clic y pueda revisar mayor información al respecto. También tiene dos modalidades, se puede ver en volumen por kilogramos importados, pero también por el valor de las importaciones. Pero bueno, ya pueden revisarlo a detalle en su navegador. Después viene que trae su portada y también la descripción general de esta problemática. Y después viene el mapa de Estados Unidos, que aquí se me está mostrando la gráfica, no sé por qué, pero al dar clic en cada una de las ciudades de salida de Estados Unidos, que es lo que está representando, que cabe decir, no necesariamente significa que en esas ciudades es donde se produce la basura plástica, sino que son las aduanas de salida hacia México en este caso, y le pueden dar clic a cada una de las aduanas y ver la información en esta gráfica. Como mencionaron, San Diego es la principal ciudad de salida de la basura plástica hacia México y le pueden dar clic para ver la gráfica y ver los datos que compilamos de 2015 a 2022. También por acá viene la leyenda para cada uno de los círculos y se puede cambiar entre años, nomás que aquí el zoom me está ocultando la parte de abajo, pero se puede ver tanto el compilado de 2015 a 2022 como año por año la representación en el mapa, ¿no? Posteriormente, y claro, viene el texto que, como mencioné, hace énfasis en algunos aspectos relevantes en términos cartográficos del mapa. También viene aquí algunas gráficas que comparan las ciudades de entrada a México con base a esta información arancelaria en comparación con las ciudades de salida de Estados Unidos, que vemos que si bien coinciden los puertos de salida y entrada, hay discrepancias en cuanto a los volúmenes de información registradas por ambas fuentes de datos. Posteriormente viene la sección de por dónde entra la basura a México, que es la de las aduanas ahora en el territorio mexicano, con su... y ya viene el mapa. Si se dan cuenta también la intención de los colores del mapa también tiene como, es parte de la narrativa, ¿no? Cómo va cambiando, van a ver hacia el último mapa que es, este es color sepia, el último es blanco y negro, entonces como esa realidad dramática, ¿no? Incluso en los propios colores quisimos, digamos, desarrollar una idea, ¿no? Sobre esta problemática. También aquí le pueden dar clic a cada uno de las aduanas y viene la información. De la misma manera, la información de la gráfica por su partida arancelaria y pueden también descargar los datos dando clic acá en datos y fuentes o abrirlo en otra ventana. Y el último mapa, hay otras secciones, es el de a dónde va la basura. En este caso, este incluye de nueva cuenta, como mencioné, tiene la portada, la descripción y el mapa. Información de las empresas de reciclaje, aprovechamiento, coprocesamiento, tratamiento, incineración de residuos y reciclaje de plástico de diferentes fuentes. En este caso, al dar clic en cada uno de los puntos que representan la ubicación de una de estas empresas, se despliega una ventana con la información general de la empresa, donde se ubica, las autorizaciones que tienen de Semarnat, la capacidad de procesamiento de residuos y el tipo de residuos que hacen procesamiento. También se puede descargar la información por cada una de estas empresas, tanto en formato, como mencioné, para el sistema de información geográfica, como en Excel. Y por último, en los estudios de caso, la sección
Esta creo que ya la mostramos más a detalle. Trae estos 4 estudios de caso que se le puede dar clic para abrir y por último, ahora sí, la sección de qué hacer, que incluye conclusiones, propuestas y recursos. Supongo que, bueno, ahorita van a hablar un poco al respecto, pero es la parte de qué se propone desde esta coalición de organizaciones al respecto de esta problemática que se está exponiendo. Y por último, vienen una serie de recursos descargables, tanto de infografías, que al dar clic se despliega la infografía y te permite descargarla. Por ejemplo, aquí está cada una de esas infografías, se le da clic y la puedes cargar con el botón de descargar. Por aquí también vienen algunos macros que son, sobre todo, por ejemplo, para compartir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, para sumarse a la campaña y promover, hacer conciencia sobre esta problemática. Y por último, la sección de otros recursos, que viene un montón a otras investigaciones como parte de estas coaliciones, recursos de folletos, publicaciones que se han realizado en distintos medios, en distintos sitios web, que creemos que es un acervo de información para quien quiera revisar y abundar sobre lo que se expone en esta plataforma. Insisto, la pueden consultar en sus computadoras, también se puede visualizar en un dispositivo móvil, tiene una versión. Y quizá por último nada más comentar que a nosotros, como esta alianza que tenemos entre Geocomunes y Geografía Septentrional, nos parece muy importante el desarrollo de estas herramientas cartográficas para exponer las dinámicas territoriales de estos proyectos, de estos procesos de despojo del territorio, de contaminación, de agravios a los derechos de los pueblos. Y también tenemos, aparte de este proyecto, ahí pueden encontrar otros visualizadores cartográficos, como el más reciente sobre el Sistema Eléctrico Nacional, sobre todas las problemáticas vinculadas y los proyectos a la electricidad, que incluye también las afectaciones y la desigualdad energética en torno a estos recursos. Entonces, ahí hay varios visualizadores, les invito a que los consulten, y todo está hecho con software libre. Creo que también eso ha sido una política de los colectivos de desarrollar con herramientas libres, de acceso abierto, y también todos los datos de todos los visualizadores son descargables para que puedan hacer otro tipo de investigaciones y sobre todo también muy orientado. Hacemos talleres con las comunidades afectadas por estos proyectos, con colectivos, para que lo sepan, sea una herramienta más de lucha, ¿no? Entonces, ese ha sido el trabajo y pues es un gusto colaborar con todas y todos que están acá. Gracias. El agradecimiento a todo el equipo de Gaia por facilitarnos la plataforma de Zoom por la cual estamos transmitiendo, por estar junto a nosotros en el seguimiento de los resultados de esta investigación. Y queremos pasar al momento de las preguntas y respuestas. Permítanme un segundo, voy a leer las preguntas de Zoom. Primero, para respetar los tiempos de quienes están conectados. Un comentario de Catherine Anderson nos dice: esta información es muy importante y queremos saber si los informes y diversos resultados estarán disponibles en inglés. Y la otra es de Verónica Santamaría. Hola, ¿existen regulaciones o permisos del Estado mexicano para permitir ese ingreso de residuos? Le voy a dar la palabra a Larisa de Orbe. Gracias. Sí, en la página, el estudio que se hizo con IPEN sobre coprocesamiento, en la página de IPEN, en la liga donde ya lo van a poder ver en el comunicado de prensa, se puede ver el resumen ejecutivo en inglés y el informe completo en español. En el caso del colonialismo de la basura, por el momento está el comunicado de prensa está en inglés y en español, pero toda la información en la plataforma por el momento está en español. Y respecto a la pregunta sobre el marco jurídico mexicano para recibir estas importaciones, pues sí, tenemos un extenso marco jurídico en nuestro país, empezando por esta ley
y Gestión Integral de los Residuos con su reglamento que tiene varios artículos destinados al tema de la importación, pero a nivel internacional el marco jurídico es el convenio de Basilea. Entonces, México está obligado a cumplir el convenio de Basilea. Y aun y cuando forme parte de la OCDE, porque la OCDE también tiene sus reglas para el comercio de los desechos, no tiene las medidas protectoras ni que garantizan una disposición ambientalmente racional de los residuos como lo exige Basilea. Es por eso que México está obligado a regirse por el derecho internacional y no por acuerdos, ya sea multilaterales o bilaterales, que están por debajo del umbral de protección que Basilea está estableciendo. Entonces, eso es que tenemos que ver para ayudar a nuestro país a cumplir estos compromisos. Hay un tratado bilateral también con Estados Unidos, el Convenio de la Paz, el Tratado de la Paz, que también se queda por muy debajo de los requisitos que impone Basilea. El problema aquí es que México está recibiendo los residuos al amparo de los acuerdos con la OCDE y con el Tratado de la Paz. Entonces, que quede muy claro que México se tiene que regir por lo que está establecido en el artículo 14 y el 4.5 del Convenio de Basilea. Muchas gracias, Larisa. Existe otra pregunta dirigida hacia ti, que es, ¿qué opinión tienes del dictamen aprobado de la Comisión de la NMAA de la Cámara de Diputados para la reforma al artículo 100 de la LGTB? Sí, de la Ley de Residuos. Claro, que tenemos conocimiento de la LGPGIR, en la cual de cierta forma están incluyendo de una manera desde nuestra perspectiva ambigua, no clara, la prohibición, la facultad para los estados de la prohibición de los plásticos de un solo uso. Desde nuestro punto de vista, esta reforma, como les digo, no es clara, se presta a muchísimas interpretaciones y nosotros hemos sido enfáticas en decir que necesitamos una reforma contundente, clara y eficaz, que le dé y que de manera desde la federación se prohíban los plásticos de un solo uso. O sea, no podemos ya estar con ambigüedades en la ley como sucede, ¿no? Que con un lenguaje poco claro, ambiguo, que no las obligaciones, ¿sí? de los estados. Es por eso que no estamos de acuerdo con esta reforma, creemos que tenemos que ir mucho más. El principio de progresividad nos exige a ir más allá, sobre todo cuando estamos frente a una triple crisis global por contaminación química, por plásticos, que se suma a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. Gracias. Muchas gracias. Existen otras preguntas en vía virtual. Héctor, te invito a sentarte un minuto que nos ayudes a responder, ya que es sobre su tema. La pregunta está hecha por Jorge Figueroa. ¿Se tendrá un balance de las emisiones que se tienen cuando se consumen residuos plásticos versus combustibles ordinarios? ¿Qué contamina menos al medio ambiente? Bueno, un estudio como tal de contraste de qué contamina más si los combustibles fósiles, ya sea metano, que le llaman eufemísticamente gas natural, pero es metano, y que es además un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el propio CO2. Y pues en realidad es muy complejo hacer el contraste porque depende de muchas cosas. Se podrían hacer modelos. Yo no conozco ningún modelado que pueda contrastar los combustibles fósiles tradicionales y los combustibles derivados de residuos, pero evidentemente muchos de esos combustibles derivados de residuos que usan material plástico, el plástico es un derivado del petróleo, entonces aunado al petróleo que se usa en la producción del plástico,
sustancias que ya vienen adheridas a los plásticos que le dan la calidad a ese plástico para hacerlo flexible, transparente, duro, rígido, etcétera, que son miles de sustancias todavía no estudiadas del todo para saber cuáles son los impactos a la salud. Se sabe eso que dices en tu pregunta, de que son furanos y son dioxinas que produce la quema de plástico, pero muchas otras, dióxido de carbono, pero además lo que queda de las cenizas residuales. Entonces, ahí está pues claramente el argumento que contradice, bueno, la evidencia que contradice el argumento de la economía circular, por quemar plástico. No es economía circular, es el destino final que se le va a dar a la producción y el proceso industrial del plástico. Y evidentemente pues contaminaría, contamina muchísimo más el uso del combustible derivado de residuos que los propios del combustible, porque además o sea, a lo que contamina el combustible derivado de fósiles, de energéticos fósiles, pues están las otras sustancias, metales pesados, etcétera, y además las que se producen por la incineración, que son, como tú dices, las dioxinas, los furanos, metales pesados. Después, la cosa es que se hace con esas cenizas tóxicas. Ese es las cenizas tóxicas es el destino final de ese proceso industrial plástico. Esa es mi opinión. Y ojalá se trabajaran mucho más los modelos, pero son modelos que tienen que partir de lo complejo, desde pues, los miles de sustancias que le dan más también pues, factores como los vientos, el tipo de combustible que se usa además para quemar ese plástico, y hay un montón de factores que lo hace complejo hacer un modelo para poder hacer el contraste. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Quiero complementar la respuesta también mencionando cuáles son los químicos con los que tiene el plástico, y después todos estos se convierten en contaminantes orgánicos persistentes que entran a la cadena alimenticia y a los ecosistemas. Estos tóxicos también se conocen como forever toxics o tóxicos para siempre. Bisfenol A, talatos, compuestos perfluorados, alquilfenoles, retardantes del fuego bromados. Estos solamente son grandes clústeres de otros más de 1500 químicos tóxicos que contienen los plásticos y que al incinerarlos se transforman. Voy a leer una pregunta ya del auditorio presencial. Muchas gracias a todos los que están vía Zoom. Y la pregunta va para Marisa Yacot. ¿Existe actualmente en México una forma segura y tecnológicamente viable que realice CDR sin consecuencias no deseadas como la contaminación atmosférica? La respuesta es no. No queremos CDRs, no queremos plásticos, no queremos residuos peligrosos como combustible. No los queremos tampoco ni siquiera que no sean para combustible. O sea, lo que tenemos que evitar es sustancias que se emiten con la incineración en los cementeros, y que no solo es un problema de las emisiones a la atmósfera, al aire, al agua, al suelo, sino que es un impacto terrible en las comunidades, y tenemos ejemplos en este trabajo sobre el colonialismo de la basura, de cómo ha estado impactando la industria cementera en el tejido social, en los territorios que están ahí ejemplificados. También les aprovecho para decirles que las sustancias que están contenidas, que dañan a la salud, que dañan al ambiente por todo este tipo de prácticas, también forman parte de las infografías que conforman este trabajo. Entonces ahí van a poder tener como un análisis más detallado de lo que estamos hablando. Estamos hablando, como decían ellas, de contaminantes orgánicos persistentes,
son perturbadoras endocrinas y es uno de los problemas perturbadores hormonales que tenemos como problemas de salud. Entonces, aquí están ejemplificadas luchas de muchísimo tiempo que dan claridad no solo a un análisis técnico. Además, las emisiones, quiero decirles, de los hornos cementeros no están medidas, son emisiones estimadas. El registro de emisiones y transferencia de contaminantes en México no brinda información sobre mediciones directas en chimenea, sino que son emisiones estimadas. Entonces, bueno, ya también ojalá quisiéramos tener apoyo para poder hacer unas mediciones. Ya se han hecho por parte también de nuestras organizaciones de Gaia y DIPEN en otros lados, y la verdad es que no queremos esto. Y además, esta contaminación, queremos decirle, no es que a las cementeras contaminar menos, sino que hay un ahorro en su factura energética tremendo. Hay también en el ejemplo de nuestro colonialismo, tenemos una liga a un reporte de Cemex donde dice cuántos millones de dólares se ahorraron en su factura energética en un solo año por estar quemando residuos. Nosotros no nos interesa estar financiando la salud a las cementeras con la salud de los habitantes, con el territorio, con el daño ambiental, y es algo que este gobierno tiene que terminar ya. Entonces, no estamos, perdón, me extendí, me emocioné, pero es que debe dejar claro que somos organizaciones que tenemos más de 20 años luchando contra la incineración en México, y que la incineración en México no debe de ser vista ni categorizada como reciclaje, y el reciclaje, ya lo vieron, no ha sido suficiente, pues tenemos esta crisis plástica. El mundo está hablando de su nueva neutralidad de plásticos, que es estar los quemando en hornos cementeros. Es parte de nuestros casos que están aquí puestos, y no queremos hornos cementeros financiados por la salud de las comunidades para que ellos solo se ahorren dinero. Hay una segunda pregunta para Marisa Yator, de Roberto González Saider. ¿Hay antecedentes de participación del crimen organizado en el negocio de la basura en Europa? ¿Hay razones para pensar que ocurre algo similar en México y Latinoamérica? Nosotros en nuestra investigación no tenemos ningún, digamos, capacidad para afirmar que hay crimen organizado, a menos de que las cementeras y otras industrias, no sé, pero no, o sea, realmente el dato es de nosotros de este tipo de residuos en México formales, y la otra parte pues no podría contestar, pero sí les queremos decir que hay estudios de la Interpol. La Interpol sacó un reporte en 2019, creo que aplicable para el 2020, que es un reporte que se llama Análisis Estratégico de los Movimientos de Residuos Plásticos. Y sí, ahí se detallan algunos cargamentos que la Interpol ha detenido, que son, digamos, transportados con fracciones arancelarias que son equivocadas y que están traficando otras mercancías. No nos ha tocado, bueno, no, ni siquiera la Profepa revisa en México, entonces, bueno, por eso hay ese estudio, los podríamos remitir solo a ese estudio, y ahí sí habla también de un incremento terrible del comercio intraeuropeo a raíz del cierre de las fronteras de China. Gracias. Muchas gracias. Voy a leer unos comentarios sobre el colectivo Geocomunes. Geocomunes dice, queremos hacer un llamado de atención hacia los periodistas y las autoridades mexicanas a investigar sobre los temas siguientes para que exista mayor transparencia e información clara. ¿Qué tipos de residuos se manejan por medio de la subpartida 39159099, clasificada como los demás plásticos? 2. No cuadran los datos entre los datos que registra Estados Unidos, que exporta hacia México como desechos plásticos, y lo que declara importar México. 3. Tener información desglosada por empresa y planta cementera del volumen de basura quemada. Además, la producción de plástico está relacionada
del agua. Se pueden generar datos cruzados sobre la cantidad de agua embotellada o refrescos, etcétera. La colectiva Malditos Plásticos señala que el objetivo de este trabajo es visibilizar la problemática del colonialismo de la basura plástica en México y exige que se detengan y prohíban las importaciones, que los países se hagan cargo de sus propios residuos. La enmienda de prohibición y la aplicación de la enmienda de plásticos de manera precautoria y con enfoque del ciclo de vida completo de los plásticos, que se ponga en fin a la incineración y al coprocesamiento de desechos, disminuir la producción de plásticos y comenzar por prohibir a nivel federal los plásticos de un solo uso. Gracias. Sí, efectivamente se llevó a cabo esta reunión del que se aborda no solamente el convenio de Basilea, sino también el convenio de Rotterdam y de Estocolmo. Ahí hubo presencia de una delegación de IPEM, que es la Red Internacional para la Eliminación de la Contaminación, y de la información que recibimos es que esta reunión fue solamente informativa, no se tomaron ningún tipo de acuerdos y fue una reunión preparatoria para la próxima COP de las conferencias de las partes de los 3 tratados que se va a llevar a cabo del 1 al 12 de mayo en Ginebra, Suiza. Lo que sí vimos, y bueno, lo que se pudo ver en esa reunión fue bastante presencia de la industria química, de la industria de los plaguicidas. Seguramente hubo ahí también presencia de la industria del plástico, de las cementeras, que lamentablemente están haciendo presión para que estos tratados no avancen en medidas de protección. Entonces, vamos a esperar a la próxima reunión. Una noticia para México, que el buró del convenio de Basilea es presidido por una mexicana, María Eugenia González, y esto oportunidad de un mayor diálogo, ¿sí?, para poder abordar la problemática. Gracias. Muchas gracias. Cerramos con esta última pregunta. ¿Tienen alguna proyección de cuánto creció las importaciones de plástico? Que es el de Direct Pack. Le dimos seguimiento a esta empresa y no encontramos ninguna autorización relacionada con esto, ¿sí? Entonces, es un ejemplo nada más de lo que va a venir o lo que viene. No es la única empresa, entonces ya están llegando estas empresas. Ya nos menciona a Pepstar, que ha sido una de las importadoras más importantes de desechos plásticos. Está esta de tipo, que están en Tijuana también. Esto viene promovido desde el más alto nivel de gobierno en México. En el mapa colocamos la carta que envía Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República, diciendo que bueno, que el convenio de Basilea sí nos va a favorecer, porque finalmente Basilea busca que se traten los residuos lo más cercano posible a la fuente de producción. Y como México es cercano a Estados Unidos, pues bueno, pues bienvenido sea la basura, porque va a reactivar la economía y va a reactivar la infraestructura que tenemos relacionada con esto. Entonces, ya señalamos, independientemente de Basilea, independientemente de las posibles ilegalidades que existan, lamentablemente, creo que México está ocupando parte del nicho que China dejó vacío, básicamente. Gracias. Para las preguntas que quedaron pendientes, les compartimos un correo, respuesta vía correo electrónico. Sería linaresmorales.m@gmail.com. Ahorita lo escribimos en el chat. Y quiero pasar al cierre de este conferencia de prensa. En el sitio de Colonialismo de la Basura en México se titula Territorios colapsados, por la simple razón de que muestran la realidad nacional y cómo estamos enfrentando ya la crisis de la incineración de plásticos y de la importación de plásticos a México. Ahora les quisiera preguntar, ¿ustedes creen que necesitamos más basura? ¿Ustedes creen que México ya gestiona la basura que nosotros producimos y además compra basura?
Nuestros resultados alojan que el 90% de las importaciones son de Estados Unidos, lo que para nosotros refleja un claro colonialismo. No queremos falsas soluciones como la incineración, la neutralización o el reciclaje químico, porque ello nos mantiene en constante exposición a los efectos de, además, la pérdida de la biodiversidad. No necesitamos más basura en México. Muchas gracias.